interesante que comenzó hace un rato con nuestro amigo Mario Rosario y que demanda un poquito de tiempo, además de que sería chévere que la gente pudiera participar y redondear este tema tan interesante. Estamos hablando de vamos a decir, de cómo la falta de un padre y de una figura varonil correcta afecta tanto a los hijos, afecta, ¿verdad?, la masculinidad, y comenzamos el tema diciendo que la sociedad ha mantenido, ¿verdad?, distintas celebraciones para celebrar cuando una niña pasa a mujer, y el quinceañero o los quinceañeros son los, ¿verdad?, la parte de la cultura o la fiesta de la cultura a nivel de familia que se mantiene, ¿verdad? Se prepara un traje especial para la nena, ahí la familia entra en un proceso de ahorros precisamente para ese traje, para esa fiesta, pero ¿cuál es el equivalente para los varones? No existe, no hay un equivalente para los varones, de cómo lo pasamos de niño y cómo culturalmente lo traemos al mundo de los hombres, al mundo de los adultos. Fernán, ¿viste algo que la narración del anuncio que viste reciente me impactó mucho? Sí, es una, no sé si está en televisión, pero por lo menos en una emisora de radio de noticias, tiene una campaña corriendo, que es con el departamento, la Procuraduría de la Mujer, ¿no? Procuradora de la Mujer. Así se llama, bueno. Sí. Y entonces, el asunto es que es como el anuncio es intentando educar a la gente o al hombre, no lo hagas así. Recrean, ¿verdad?, una escena, por ejemplo, una escena como esta, algo así. El papá es gritón, ¿verdad?, molesta a la mamá, es ofensivo con la mamá y el nene lo está viendo de pequeño. Entonces la escena termina, el audio, que él crece, se casa y en un momento dado una discusión le pega un tiro a la esposa y el papá empieza a llorar. Pero hijo, ¿qué hiciste? Y el anuncio termina diciendo, ves, esas son las cosas que pueden pasar, no permitas el maltrato, no permitas el maltrato. Entonces yo digo, bueno, ok, o sea, esas escenas las hemos visto y son muy tristes, pero ¿por qué no hacer una escena de el padre que lo hace bien? ¿Verdad? Es así como se hace. Entonces era como una escena de terror que cada vez que lo escucho me da como, ¿sabes? Me perturba. Sí. Y me hace pensar, además de que es como una mala promoción. O sea, queriendo hacer un bien con una publicidad, lo que hace es que realmente estás dándole promoción al hombre malo, ¿no? Que son los menos. Entonces, pues, no sé, para mí como que no funciona. Debería ser al revés, ¿verdad? Sí, nunca hemos visto una campaña, en el caso de la Procuradora de las Mujeres, de los buenos hombres y los buenos padres, claro, y los buenos modelos. Claro que sí. Es carente, solamente se trata de crear conciencia del hombre maltratante, recreando escenas de un hombre maltratante. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, recrear escenas de hombres buenos que hacen cosas buenas y donde el niño lo vio hacerlo, también envía el mensaje de que esa es la conducta correcta y ese es el tipo de hombre que tú te puedes convertir. Exactamente. Yo quiero abrir las líneas para que nos reacciones hasta como llevamos el tema ahora. Voy a abrir las líneas para que nos reacciones, porque toda esta explosión de diversidad sexual, y cuando leo ahorita un reportaje de esta chica cantante famosa, Demi Lovato, que se acaba de declarar en una entrevista con Joe Rogan, un podcast famoso que él hace, Joe Rogan Experience, donde Demi Lovato dice, soy pansexual. Y pansexual es, ¿verdad?, que tiene atractivo sexual o se siente atraída sexualmente por todos los géneros, por todos. Entonces, ¿de dónde estas mentes? Vamos al hogar, a ver cómo fue el hogar, qué papel jugó mamá, qué papel jugó papá, y hago una salvedad en esto. Hay hogares extraordinarios donde los hijos han tomado la decisión que han querido. Claro. Y donde el modelaje de papá y de mamá no es que eran perfectos, pero estuvo ahí. Claro que sí. Haciendo esa salvedad, sí. Sin quitar que en efecto muchas veces los errores que cometemos en la casa como padres sí inciden en algunos comportamientos de nuestros hijos. ¿Cuál es tu caso en esta mañana? ¿Cómo te parece este tema donde no hay un proceso de transición hacia la hombría del niño hacia hombre? Sí lo hay con las nenas. Tenemos el quinceañero. Pregunto, Moraima, para abrir las líneas, cuando llega la primera menstruación a la nena, ¿hay algún tipo de celebración de parte de mamá
de parte de las tití, eso se celebra, eso se auspicia. Hay un sentido de decirle a la nena, ya eres mujer, cuando le llega su primera menstruación. Sí, claro que sí. Claro que sí, se celebra. Se celebra. Se celebra y se le comunica a la nena, ya tú eres mujer. Porque la nena pasa, es una transición de niña a mujer. Sí. Eso es parte también, o sea, aparte de ser quinceañera, que es unos añitos luego, casi siempre la menstruación llega por ahí entre los 11 y los 12, ¿verdad? Está ese sentido de, ya tú eres mujer. Sí, se entera medio barrio, se entera medio barrio, como uno dice, cuando uno vive en el barrio. Cantó el gallo, como le decían en el barrio. Exactamente. ¿Y cuál es el equivalente para los nenes? No hay. No hay. No pasa nada. O le ponen una cervecita en la mano. Exactamente. ¿Sabes? No, y lo difícil es que el niño, el joven, nunca sabe cuándo pasa al próximo canal. Porque nunca, tú eres un nene, pero cuando hace algo malo, ya tú eres un hombre. Entonces, ¿dónde yo le modelo para que él sepa qué significa ser un hombre? ¿Qué significa hacer las cosas bien? Es interesante que la instrucción bíblica, Juan, en Deuteronomio dice, enséñale por la mañana, por la tarde, al acostarte. Instruir, modelar, es un asunto del día entero. Pero ¿cómo tú lo haces? Cuando nuestra sociedad nos enseñó que es importante tener una casa, que es más importante tener una casa que tener un hogar, y para tener una casa hay que trabajar muchas horas, y no tienes esa relación con tu hijo darle, de transferirle el modelaje correcto, porque papá no está ausente, papá tiene que ir a trabajar. Tenemos que pensar y pesar las cosas. ¿Qué queremos? ¿Queremos una casa o queremos un hogar? Queremos ver a nuestros niños. Los niños es una etapa bien corta. A veces pensamos que van a estar ahí toda la vida, pero el niño no va a estar toda la vida. Claro. Entonces es necesario que afirmemos. Hay que buscar la manera, hay que hacer las excepciones, hay que afirmar a los hijos. Estamos listos para recibir tu llamada y que converses con nosotros del interesante tema 787-993-9700. Hola, en ruta, buen día. Buenos días, saludos. Saludos, adelante. Mira, es la primera vez que llamo. Qué bueno, te celebramos, yes. Felicidades. Mira, quiero rapidito saludar creo que escuché a alguien que menciona a Liz Millán. Sí, la doctora Liz Millán. Sí. Ajá, ella es esposa de Luis Armando. Sí. Si no me equivoco. Y los conozco de años. De cuando Luis estaba en el ruedo político y demás. Y hace tiempito no sé mucho de ella y quiero aprovechar la oportunidad. Si están escuchando de Ponce, un abrazo. Los tengo en gran estima, los aprecio mucho. Qué bueno. Mira, yo quiero entonces ahora felicitarlos a ustedes porque están tocando un tema que a mí en lo personal vengo en el camino por los ojos aguados. Sí. Así estamos acá también. Porque mira, y perdona, y no quiero tomar mucho tiempo porque conozco la dinámica de la radio y demás y sé que el tiempo es comprometido. Pero vivimos en un tiempo en el cual, y de momento prende la televisión, y si van a tocar el tema del maltrato, nunca ponen a la figura de la mujer como que está dando el cantazo, sino siempre vas a ver a la figura del hombre como que es el maltratante, ¿verdad? Y siempre lo van a querer justificar o esconder en que es que las estadísticas siempre dicen que es el hombre. Oye, yo me crié en un hogar donde yo veía a mi madre meterle catimbas a mi padre. ¿Okay? Wow. Catimba. Y mi padre era un hombre del orden público, agente. Wow. Mi padre pudo haber tenido los errores cometidos, etcétera, porque papi, al igual que ninguno de nosotros, él no era perfecto. Pero algo hoy yo valoro y admiro de él. Mi papá con un rotén, mi papá con un revólver. Nunca intentó utilizarlo en defensa en momentos así. Wow. Habiendo dicho esto, si bien es cierto que
tratamos, ya sea porque se nos enseñó, ya sea porque sentimos la responsabilidad como figura fuerte del hogar, etcétera, de no quebrantarnos tan rápido y hacerlo aparte para que quizás no vean que estamos débiles y demás, porque tenemos que ser esa figura fuerte. Yo recuerdo cuando mi papá murió en el 2019, se me acercó una tía y me dijo: papito, duro, suave, que te necesitan, que tú eres ahora la figura fuerte. Y pues me recordó ese consejo, ¿verdad? Bien campesino, bien de cuando uno se crió, ¿verdad? Que para unos puede ser machista, que para otros puede ser un consejo de fortaleza, como lo quieran poner. Exacto. Y no sé si concurran con esto, y es doloroso, la figura del hombre, lamentablemente, y yo creo que es todo un movimiento completamente diabólico, la figura del hombre, lamentablemente, en este tiempo ha sido vilmente pisada, sí, humillada, y en cierta manera se ha querido hacer ver como que no es necesaria. Correcto. Y no estoy hablando esto en un tono de querer crear una contienda entre la figura del hombre y la mujer, no, porque es que la mujer tiene un rol, llamen por ello, pero el hombre, esta sociedad, este tiempo, esta generación, especialmente los gobiernos, han querido dejarlo rezagado a tal punto como que no es importante esa figura. Y ¿sabe algo? Mujer que me escucha, los hombres lloramos, sufrimos y nos duele de la misma manera que te duele a ti. No nos ves llorar, no nos ves quebrantarnos tan fácil como lo haces tú, pero cuando quizás tratamos de ser un poquito más fuerte, precisamente lo hacemos porque amamos a nuestra pareja y queremos tratar de ser un sostén. Habiendo dicho esto, para no tomar más tiempo, me reitero, gracias por el tema, de verdad que quiero cerrar con esto, de verdad, ahora sí. Tenemos una oficina de la Procuraduría de la Mujer, amén por eso. Tenemos una oficina del Procurador del envejeciente, tremendo, del paciente, tremendo, programas excelentes para la prevención de maltrato de niños, de la figura que Dios estableció en su palabra para liderar un hogar. No existe en nuestro gobierno una sola oficina, no hay un plan, una sola entidad para que se dé apoyo en momentos de crisis. Eso es así. ¿Y eso es porque somos más fuertes o eso es porque... Gracias, papá. O eso es porque nos quedamos muy tímidos? Sí, correcto. Sí, yo creo que no. De hecho, hacer este tema, yo no sé si ustedes perciben como cierto, no sé, como que cierto ambiente. Estos muchachos de momento están ahí en una manifestación de macharranes, hablando de la hombría y hablando de lo importante que ellos son. O sea, no sé si percibes como que un ambiente de sentirte un poquito extraño, porque el acondicionamiento que nos han dado por décadas es solamente glorificar a la mujer, pero servir de alfombra al hombre, que hasta entre nosotros se nos puede hacer un poquito extraño, raro, hablar de este tema y del rol y de la importancia que jugamos. A ese punto hemos llegado. Pero nosotros mismos nos quedamos esquineados. Sí, claro que sí. Imagínate la cantidad de hombres que hemos conocido que no están de acuerdo en que la mujer aborte y no le dieron el dinero para que aborte, simplemente aceptaron el concepto de que ella es la dueña de su cuerpo. Y ese hombre se quedó callado, no ha dicho nada, no ha establecido un caso en corte, decir, es que ella está embarazada de mí, yo soy papá, yo tengo derecho a decidir por esa criatura que está en el cuerpo de ella. Eso nunca ha pasado. Y nada lo defiende, o sea... Óyeme, y que tú me dices del hombre que defiende, que arriesga su vida por defender a una mujer aún sin conocerla. A mí me pasó en Nueva York, bajándome de un avión camino al hotel, yo iba caminando con Natalie, estábamos nosotras dos solitas, era cerca de las 10 de la noche, y cuando yo estoy caminando yo veo estos dos chicos jóvenes que vienen hacia nosotras, o sea, vienen en sentido contrario, y uno de ellos sacó la mano y me dio un puño bien fuerte en el pecho, pero un puño que yo hice... ¿Cómo? Él me dio un puño, él estaba disfrazado. Ese día, luego me enteré que ese día se celebraba el Día de las Maldades y la maldad me costó a mí casi quedarme sin aire. Me dio un puño, entonces el que viene uno caminando hacia mí, un hombre grandote, fuerte, que levantaba pesa y me dijo en inglés, me decía, él te dio,
él te tocó. Y cuando yo le digo que sí, se fue corriendo. Yo le doy gracias a Dios que aquel hombre no alcanzó al muchacho, o sea, se perdió entre la gente, porque de verdad me dio hasta compasión con el que me dio, porque lo que le esperaba, o sea, ese hombre no me conocía, pero él dijo, un abuso a una mujer, yo no lo voy a tolerar delante de mí. Y la esposa se fue, o la novia, no sé, se fue corriendo detrás de él también, porque le iban a dar al muchacho. En lo que yo me recuperaba. Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que hay hombres que aún sin conocer a la mujer sacan la cara y no toleran el maltrato. Correcto. No toleran el que le hagan daño a una mujer. A mí jamás se me olvida eso. Adelante, Ruta, buen día. Adelante. Buenos días, Dios me lo bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien, gracias. Cuéntanos. Mira, por esa línea de educar a los hijos, yo tengo 2 hembras y un varón que es el más pequeño. Y yo procuré, pues, dentro de lo que uno puede como padre, de enseñarle, por ejemplo, cuando llegó a los 12 años, que pasa entonces de elemental intermedia, que ya viene una transición, donde va a pasar por unos cambios, donde yo puedo entender los cambios que va a estar sufriendo, por eso soy adolescente, ¿no? Que va a adolecer. Y en un momento dado se me puso como que empiezan a retar a uno. Yo entiendo por lo que estás pasando, pero no pases la raya porque entonces vas a llevar. Segundo, cuando sacó su licencia, le dije, ahora tú tienes licencia, ahora tú vas a conducir. Piénsalo como que tienes un arma en tus manos. Tienes que ser responsable como vas a conducir, porque es peligroso si lo haces mal. Cuando llegó a los 21 años, le dije, ahora tú eres mayor de edad. Todo lo que tú hagas negativo, tú vas a ser responsable, ya no vas a ser papá responsable. Así que juicio con lo que hace, juicio con quién anda y por dónde anda, porque ahora te va a tocar a ti la responsabilidad legal de lo que tú hagas. Siempre le eduqué a respetar a las mujeres, que son unas criaturas que Dios creó, co-creadoras con él, porque fueron las que nos llevaron en su vientre desde que nacimos. Así que siempre procuré darle lo mejor posible a nivel de educación, a nivel de ejemplo. Por lo como tú bien dices en el programa, no ha habido como un modelaje, una educación para los varones en esa transición que tú pasas de una edad a otra, que son momentos importantes en ese parte física y mental y emocional de los varones. Así que dentro de lo que pude hacer, lo pude hacer de esa forma. Y sobre todo, como me educaron a mí, siempre teniendo a Dios presente en todo lo que hacemos y teniendo a Dios presente en nuestras vidas. Eso fue traté de darle lo mejor que pude. Mi papá por su trabajo pues no podía estar en las actividades de nosotros, así que yo procuré siempre estar en todas sus actividades, como hizo mi padre, siempre sacar un tiempo para estar en vacaciones con la familia y demostrarle la importancia de la familia, la importancia de la mujer como madre, como hermana, como hija y como esposa. Excelente. Gracias, papá, por estar acá. Fíjate, me llama la atención lo que él comenta, que mi papá no podía estar por causas del trabajo. Y es algo como que ahora, pues eso como que se acepta, que no estés porque tienes que trabajar. Y volvemos, cuando pasa el tiempo, el hijo toma X dirección diferente a lo que el papá espera, vas a escuchar en ese momento de catarsis que siempre el hijo va a decir, tú nunca estuviste cuando yo me gradué, cuando esto. Y los papás típicamente justifican es que yo estaba trabajando para darte chavo a ti, para darte futuro. Y nosotros pensamos que es más importante eso que estar presente. Yo pienso, esta es mi opinión muy personal, que la presencia del papá es insustituible. Esta palabra se me hace difícil. Cuando tú estás presente, tú afirmas a tus hijos. Yo me acuerdo en mi pueblo. Ahora, Mario, en eso, para no dejarlo, es que papá no tiene de otra que trabajar. O sea, no quiero llegar al otro extremo de condenar el trabajo, porque el hijo me va a reclamar que pasó hambre y que lo único que tenía en casa era una galleta espolsoda para comer. No, y tiene la presión de la sociedad. Pero mira que yo creo que eso que tú traes tiene que tener un punto de balance. Estoy de acuerdo contigo en la parte, en lo que quieres resaltar,
que la sociedad glorifica la parte material y pues papá tiene que meterle 12, 14 horas al trabajo. No, y la sociedad le mete la presión al hombre de que si trabaja mucho es mejor padre. O sea, mientras más horas trabaja, mejor padre es. Que precisamente eso es lo que crea esta crisis. Ajá. Porque yo le voy a dar valor con mis actuaciones a lo que verdaderamente pienso que tiene valor. Me explico. Si el hijo se gradúa y logra conquistar, ¿verdad?, una meta, yo no puedo estar ahí porque estoy trabajando. Pero es interesante que si el hijo se lo llevan preso, tú dejas el trabajo para ir a ver qué pasó con él. No, yo creo, fíjate, la empresa, y tenemos una entrevista, estamos terminando ya el tema, yo creo que papá sí puede empoderarse porque las empresas están flexibles, Sí. es decir, mira, el hijo mío se gradúa, dame break ese día. Yo creo que en este mundo moderno, los patronos, máxime cuando eres un buen empleado, Exacto. te van a decir vete. Exacto. Es transmitirle a ese papá, brother, pide el día. Si Ese es tienes el que punto. trabajar al mediodía, la graduación es a las 2 de la tarde, pero no falles allí. Ese es el punto. Ese es el Si punto. el sábado el nene juega pelota y a ti te asignaron trabajar, pues mira, que no sea todos los sábados trabajando. Pídete aunque sea un sábado que estés con él en el parque. O sea, papá tiene que empezar a asumir esa responsabilidad y negociar con su patrono, con su jefe. Si no es dueño de negocio, dame este espacio porque necesito estar con mi hijo. Mira, yo tuve un jefe en mi segundo, para mi segundo hijo, estaba pariéndose, Yari, y de repente, se está pariendo, arranca para acá. Yo estaba trabajando, no me dieron break. Wow. Para que tú lo sepas. Pero si es que si no se ha parido, espera que para y termina y sale y va. Pero fíjate, a mí me pasó eso. Porque era como que no era, o sea, pero ¿por qué tú vas a estar allí? Fíjate. ¿En serio? Sí, eso me pasó a mí, sí. yo pienso que siempre tenemos la oportunidad de hacer la diferencia y enviar un mensaje. Como dice Juan, ya hoy en día se respeta ese espacio. De hecho, existe paternidad responsable, días por paternidad. Cuando tu esposa pare, tú puedes pedir días, igual que se los dan a ella, y se supone que el patrón te los dé, no te da la misma cantidad, pero tú puedes estar presente. Hay ley para eso ya. Pero muchas veces los varones, una, por desconocimiento no lo hacemos, y dos, porque pensamos que es más importante buscar el dinero que estar presente. Y cuando ahorita dijiste glorificamos la imagen de la mujer, es interesante que la palabra gloria en la Biblia tiene dos vertientes. Una, resplandor, fulgor, pero la otra significa parecerse a. Cuando dicen, Sab tiene la gloria del Padre, ¿qué está diciendo? Él se parece a su papá. ¿Cuántos de nuestros hijos se parecen a nosotros? Primero. Y número dos, ¿por qué no se parece a ti? Porque el hijo aprende andando contigo, negociando contigo, viviendo contigo. Pasemos más tiempo con nuestros hijos y veremos un mejor Puerto Rico. Mario, gracias por estar con nosotros en este tema, papá. Y te felicitamos, tiene 4 hijos varones que son modelos, le sirven a Cristo los 4, estudiaron los 4, son profesionales y son hijos sujetos porque yo los veo que él los trae aquí y son muchachos Y quede claro, humildes Juan, y de mucho respeto. y son bellos y preciosos como su padre. Y que nadie Esa se sienta, se me quedó. que nadie se sienta mal si no lo han logrado aún dándolo todo. Claro. Porque está esa vertiente también, ¿verdad? Pero no lo hubiese logrado si no hubiese tenido la ayuda Yes. de mi amada esposa. Qué Somos bueno. un equipo. Eso. ¡Arriba, familia!